nosotros se acuerdan en inmunología, entonces decíamos que estas células plasmáticas derivaban de ¿dónde? ¿Se acuerdan? A partir de un linfocito B. Un linfocito B. ¿Sí me escuchan y ven la presentación, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, este linfocito B que puede ser activado vía presentación, bueno, este linfocito B que puede ser activado por a célula plasmática. Me está llamando, pero no sé. A lo mejor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. ya, profesora. Algo pasa. Sí, ya, profesora. Sí, sí la escuchamos, profesora. Bueno, entonces fíjense, el linfocito B, cuando se activa y se diferencia a célula plasmática, esta diferenciación y esta activación del linfocito B va a ocurrir en los órganos linfoides secundarios. ¿Se acuerdan cuáles son los órganos linfoides secundarios donde ocurre esto? Cuando vimos anatomía del sistema inmunológico, revisábamos que hay órganos linfoides primarios donde se originan, se maduran y se diferencian los diferentes linfocitos y células del sistema inmunológico. Y también revisamos que en la clasificación de acuerdo a la función hay órganos linfoides secundarios donde se lleva a cabo el reconocimiento de antígeno. ¿Se acuerdan cuáles son esos órganos linfoides secundarios? Sí, los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas. Exactamente. Por mencionar el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿verdad? Placas de Peyer, el tejido linfoide asociado a la nariz, a los bronquios, al tracto gastrointestinal. Y entonces, el día de hoy nosotros vamos a vamos a realizar un cultivo in vitro de un ratoncito que fue previamente inmunizado con glóbulos rojos de carnero. Esta es la técnica que fue diseñada por el doctor Jerner. Se le denomina método de Jerner porque el doctor Niels Jerner fue el primero en buscar una estrategia para poner en evidencia la presencia de estas células formadoras de anticuerpo, que ahora sabemos que se llaman células plasmáticas. Antes, pues se les denominaba así por su función de formar anticuerpo, pero hoy sabemos que son células plasmáticas que se refieren a esto. Y el doctor Jerner lo que hizo fue a partir de animalitos, en este caso un ratón, inmunizado con glóbulos rojos de carnero, les extrajo después de 3 a 5 días el vaso. El vaso es un órgano linfoide secundario, el cual tiene muchas funciones. Dentro de ellas, hablando de la respuesta inmunológica, es un órgano linfoide secundario donde se lleva a cabo el reconocimiento de antígenos. Antígenos que entran por vía sanguínea. Estos ratoncitos fueron inmunizados vía sanguínea o vía intraperitoneal. Y entonces el vaso es un órgano linfoide donde se va a llevar a cabo la diferenciación, el reconocimiento del antígeno, en este caso de los glóbulos rojos, y la diferenciación del linfocito B a célula plasmática. Por lo tanto, ahí en el vaso va a haber muchas células que van a estar respondiendo a este antígeno y entre ellas las células plasmáticas o formadoras de anticuerpos. Entonces, estamos hablando que es una sola inmunización. Estamos hablando de una respuesta inmune primaria. Ustedes ya vieron la semana pasada con la doctora Amelia que al inmunizar un animal por primera vez, este animalito va a generar anticuerpos. Y los anticuerpos se producen en mayor concentración como resultado de una respuesta inmune primaria
son las inmunoglobulinas de tipo IgM. Entonces, nosotros por la técnica directa de Jerner vamos a cuantificar células formadoras de anticuerpo de tipo IgM. Eso viene en la introducción de su manual para que lo remarquen, por favor. Pues el método directo de Jerner nos va a permitir identificar células formadoras de anticuerpo productoras de anticuerpos de clase IgM. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense, al inmunizar a este ratoncito, nosotros extraemos el vaso y ese vaso, a partir de la suspensión o de la disgregación se les llama esplenocitos a las células del vaso, se va a mezclar con glóbulos rojos de carnero. Una alícuota de esas células de vaso se van a mezclar con glóbulos rojos de carnero. ¿Con qué se inmunizó al ratón, recuerdan? Con los glóbulos rojos. Exacto. Entonces, en las células del vaso, cuando nosotros las mezclemos, recuerden, el método directo de Jerner es un método in vitro. Vamos a hacer un cultivo celular in vitro, es decir, en una caja Petri, de las células del vaso, que va a tener las células formadoras de anticuerpo, y le vamos a poner el antígeno específico con el cual se inmunizó el animal, en este caso con los glóbulos rojos de carnero. Como las células productoras de anticuerpo van a estar secretando anticuerpos, cuando nosotros mezclemos estas células del vaso con el antígeno, ¿qué va a ocurrir ahí? Una respuesta inmune. No, la respuesta inmune ya la generó el animal cuando lo inmunizamos. Entonces, al sacar el vaso, nosotros vamos a extraer en estas células de vaso que se llama aquí preparación de esplenocitos, es decir, las células del vaso, las vamos a mezclar con el antígeno. Estas células del vaso van a tener a las células formadoras de anticuerpo, que se llaman células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a estar secretando anticuerpos. Y esos anticuerpos son específicos ¿contra quién? Los glóbulos rojos. Exacto, contra el antígeno que se inmunizó en este caso fue con glóbulos rojos de carnero. Les estoy comentando, nosotros inmunizamos un ratón con glóbulos rojos de carnero. Por lo tanto, el vaso va a tener células plasmáticas anticuerpos de clase IgM específicas que van a reconocer específicamente al antígeno, en este caso, a los glóbulos rojos de carnero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, al sacar las células del vaso, nosotros en esa suspensión y ponerle estos glóbulos rojos, los anticuerpos que se estén secretando se unirán al antígeno, en este caso al glóbulo rojo. Esa reacción no es visible a simple vista. Nosotros utilizamos para hacer este cultivo una garosa fundida, es como una gelatina, que la vamos a tener en una estufa, en un baño María, perdón, a 43 grados para que esa gelatina esté fundida, no esté... ¿Qué pasa cuando se enfría la garosa o la gelatina? Cuando ustedes preparan una gelatina y la dejan a temperatura ambiente, ¿qué le pasa? ¿Nadie ha preparado gelatina? ¿Se solidifica o se cuaja? Se solidifica, a eso nosotros le denominamos gelificación, se solidifica. Entonces, el agar debe estar a una temperatura óptima que le permita estar líquido y esto nos va a formar un soporte sólido
que nos va a facilitar poner en evidencia la interacción entre los anticuerpos y los glóbulos rojos, pero esta interacción entre el anticuerpo y glóbulo rojo no es visible a simple vista. Para esto nosotros, en este cultivo in vitro, lo vamos a dejar gelificar para de alguna forma que se fijen o se inmovilicen esas células y esos anticuerpos que se unieron al glóbulo rojo. De tal forma que después de que se gelifique a temperatura ambiente, la vamos a incubar a 37 grados para dejar precisamente que se lleve a cabo esa interacción entre el anticuerpo y el eritrocito o el antígeno. Después, como esta reacción no es visible a simple vista, nosotros le adicionamos en esta práctica, por el método diseñado por el doctor Niels Jerne, un suero. El suero humano o el suero de cobayo o el suero de los mamíferos está rico en muchas proteínas. Dentro de las proteínas que contiene, hay unas proteínas que se llaman del sistema de complemento. ¿Ya vieron algo en teoría del sistema de complemento? Sí. ¿Qué vieron Sí, del profe. complemento? ¿Ya vieron las 3 vías? Sí. Entonces, fíjense, como ya vieron eso, ustedes cuando le adicionan el suero a esa placa, a esa caja Petri que tiene esa gelatina, y en esa gelatina mezclamos nosotros las células del vaso y los glóbulos rojos, ahí se llevó a cabo la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando está presente el complejo antígeno-anticuerpo y adicionamos un suero rico en complemento, ¿qué va a pasar con esas proteínas del sistema de complemento al interaccionar con este sistema antígeno-anticuerpo, con ese complejo antígeno-anticuerpo? La lisis del antígeno. Ajá, entonces fíjense, nosotros partimos de un vaso de un animal inmunizado con glóbulos rojos, lo maceramos en una solución de Hams que tiene glucosa y nos permite darle nutrientes a las células. También tiene calcio y magnesio. A estas células nosotros las mezclamos en una garosa, las vaciamos en una caja Petri y en esa caja Petri después que se solidifica y se incuba durante 45 minutos a 37 grados, le adicionamos suero. El suero de cobayo fresco diluido 1:10 es una fuente rica de complemento. Entonces se activa la vía clásica del complemento porque dijimos que los ratoncitos están inmunizados con glóbulos rojos, pero solo se inmunizaron una vez. Por lo tanto, generan una respuesta inmune primaria. Como resultado de la respuesta inmune primaria, se producen anticuerpos ¿de qué clase? IgM. IgM, y ustedes como ya vieron la vía de activación del complemento, saben que la IgM es muy buena para activar la vía clásica, que la vía clásica de complemento se activa por la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Entonces aquí en los puntitos rojos, ¿sí están viendo mi diapositiva? Sí, profe. Sí. Estos puntitos rojos simulan a los eritrocitos o a los glóbulos rojos de carnero, que al interaccionar con el anticuerpo que está presente en las células del vaso, va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Esto ocurre en la primera incubación. Esta interacción no es visible,
hasta que le adicionamos el suero fresco de cobayo y lo dejamos incubar de 30 a 45 minutos a 37 grados, favorecemos que se active la vía clásica del complemento, donde ustedes ya revisaron que C1 está conformado por C1Q, R y S, y esto se activa como una enzima, una esterasa, y esta enzima al activarse va a romper a otras dos componentes del complemento, otras dos glicoproteínas, que son C2 y C4. Se unen a este complejo antígeno-anticuerpo C1, C4b y C2a, activándose o formándose una enzima que es la C3 convertasa. Y esta enzima rompe a C3 en C3A y C3B y así sucesivamente hasta formar el MAC, que se conoce como complejo de ataque a la membrana. Y da como resultado la lisis de los eritrocitos que están sensibilizados con el anticuerpo. ¿Quedó claro esto? Sí. Y entonces nosotros en la práctica, en estas placas, en estas cajas Petri, vemos a los transparentes como los que se ven aquí en la imagen superior a la derecha. A esto se les llama placas líticas, que es el resultado de la lisis de todos los eritrocitos que están alrededor de una célula plasmática. Hagan de cuenta que aquí en medio, en este huequito, bueno, más bien es este puntito, esta como burbujita de aire grande es una célula plasmática. Si lo pudiéramos ver en microscopio en 40 o 100, podríamos ver hasta el núcleo. Entonces, fíjense, esta célula plasmática todo alrededor está secretando anticuerpos, en este caso de clase IgM. Todos estos anticuerpos que se unieron a los eritrocitos que estaban en la placa, al activar el complemento se van a analizar todos aquellos que alcanzaron a estar unidos con el anticuerpo, formando este halo transparente. Esto nos indica que aquí en medio hay una célula plasmática que está produciendo anticuerpos a su alrededor y está formando este halo transparente. Entonces nosotros en la práctica vamos a contar por el método directo de Yerner las placas líticas que se forman como resultado de esta interacción de los anticuerpos producidos en el ratoncito que se inmunizó con los glóbulos rojos de carnero y al mezclar con el antígeno y al adicionar el complemento. En este caso, el complemento será un reactivo que me favorece la visualización de la reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, yo no podría ver que ocurrió esta reacción antígeno-anticuerpo si no pongo el complemento, porque no puedo ver esta placa lítica. Hagan de cuenta aquí en estos puntitos que se ven sumamente tupiditos alrededor de la placa lítica, son eritrocitos que no alcanzaron a sensibilizarse con el anticuerpo, por eso no se lisaron. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Entonces, en la práctica nosotros vamos a cuantificar las IgMs por el método directo de Yerner. Y esto lo vamos a hacer contando el número de placas líticas. Para eso se tienen que contar el número de células que hay en el vaso, que ahorita vamos a revisar cómo se hace. Si quisiéramos cuantificar IgGs, nosotros tendríamos que hacer otra técnica que se llama técnica indirecta de Yerner. Y en la técnica indirecta de Yerner se utiliza un segundo anticuerpo. Ustedes en su clase de teoría ya vieron que para que se active la vía de complemento, la vía clásica, se necesita una molécula de IgM o dos moléculas de IgG. ¿Están de acuerdo?
¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿No? Hola, hola. ¿Siguen ahí? Sí, aquí Sí, estamos. profe. Sí, maestro. Entonces, si nosotros quisiéramos cuantificar las IgGs de un animal inmunizado, lo que tendríamos que hacer es, después de hacer la mezcla de las células del vaso del ratón inmunizado y ponerlo en la caja Petri con los eritrocitos, antes de adicionar el complemento aquí, se tendría que adicionar un segundo anticuerpo, que es una anti-IgG. ¿Cómo se produciría un anti-IgG para las células del ratón? ¿Jóvenes? ¿Cómo produzco anticuerpos contra las inmunoglobulinas del ratón? Pues con una inmunización, ¿no, profe? Con los mismos anticuerpos. Exacto. ¿Y a quién inmunizarías, por ejemplo? Tendría que ser otro animal, porque es Sí. Ujú. bien, un conejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos extraer las inmunoglobulinas del ratón e inmunizar a un conejo. Y ese conejo va a producir anticuerpos anti-IgG de ratón. ¿Ok? Y así Sí, nosotros, está bien, profe. por el método indirecto, entonces, fíjense, esta técnica requiere la adición antes del complemento, previa a la adición del complemento, de un antisuero, en este caso un anti-IgG de ratón hecho en conejo, para detectar las IgGs, porque reconocería, hagan de cuenta, este es el anticuerpo. Y la IgG que reconoce al ratón se uniría en el FC, en la parte azulita. En el FC de la... ¿Sí se acuerdan cómo está conformado un anticuerpo? Fíjense, en esta parte es la F. ¿Se acuerdan que un anticuerpo está formado por una cadena pesada y una cadena ligera? La cadena pesada tiene una región variable, que es lo rojito, también la ligera, y regiones constantes, y están unidas por puentes disulfuros. La región FC es lo que se une a las células, y la región FAB, donde está lo variable, es lo que se une al antígeno. En este caso, la inmunoglobulina hecha en conejo que reconoce a la de ratón se uniría aquí, en esta parte, en el FC, aquí. Y entonces, al unirse, ya tenemos las dos IgGs que se necesitan para activar el complemento por la vía clásica. Entonces, en el método indirecto de Jerne, lo que se hace es adicionar, previo a la adición de complemento, un antisuero anti-IgG de ratón, y después se deja incubar 30 minutos y después ya se adiciona el complemento y se ve exactamente igual las placas líticas. Y así podremos saber que estamos cuantificando IgGs. Hay otro método que es el método modificado. En esta técnica lo que se busca es cuantificar células productoras de anticuerpo contra antígenos diferentes a los eritrocitos. En este caso pueden ser antígenos solubles o fármacos, por ejemplo, o actenos. En ese caso, el eritrocito se sigue usando, pero se recubre artificialmente con el fármaco.
Y entonces se inmuniza al ratoncito con eritrocitos cubiertos con fármaco. Entonces el ratoncito va a producir anticuerpos contra eritrocitos y contra eritrocitos sensibilizados con fármaco, el complejo. ¿Quedó claro esto? Y entonces los... ¿Puede repetir la Sí. técnica modificada? Sí, Por favor. en la técnica modificada lo que queremos es cuantificar células formadoras de anticuerpo, pero contra antígenos solubles o aptenos, por ejemplo, contra un fármaco. Para poder cuantificar estas células formadoras de anticuerpo contra los fármacos, lo que se hace es inmunizar con eritrocitos previamente sensibilizados, es decir, estos eritrocitos químicamente se les pega el fármaco o la proteína soluble o el apteno que queremos nosotros de interés, con el que queremos cuantificar, ¿no? Pues a estos eritrocitos químicamente les pegamos el fármaco en su membrana. Y entonces inmunizamos ahora sí a los conejitos con los eritrocitos que ya están cubiertos con fármaco. A eso de pegarles artificialmente el antígeno soluble o el apteno, en este caso, por ejemplo, un fármaco, se les llama sensibilización. A la membrana del eritrocito le pegamos covalentemente el fármaco y entonces el fármaco va a estar expuesto en la membrana del eritrocito. Al inmunizar al ratón con esos eritrocitos sensibilizados, pues el ratón va a producir anticuerpos específicos contra los eritrocitos sensibilizados con fármaco y también los eritrocitos, ¿no? Va a reconocer esos anticuerpos que esté produciendo el ratoncito, van a reconocer al fármaco que está en la membrana del eritrocito y al eritrocito también. De tal forma que nosotros podemos, por este método, cuantificar células formadas. Igualito que el método directo de Jerner, pero utilizando eritrocitos sensibilizados con fármaco. Por eso se le llama método modificado. Y las placas líticas que se formen van a ser, obviamente, cuando nosotros en este método modificado mezclemos las células del vaso en agarosa fundida, en lugar de ponerle eritrocitos solos, le vamos a poner eritrocitos con fármaco. De tal forma que al incubarlos, los anticuerpos que secrete la célula productora de anticuerpo reconocerán el fármaco que está cubriendo a los eritrocitos. ¿Quedó claro esto? Y sí usamos los eritrocitos porque necesitamos ver la lisis y la forma de ver la formación de las placas líticas es usando eritrocitos. Recuerden que para que se activen, aquí por ejemplo, el anticuerpo, en este caso del método modificado, va a reconocer al eritrocito, pero se va a unir en la parte donde el eritrocito esté cubierto con fármaco. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Entonces tenemos 3 versiones de métodos para cuantificar células formadoras de anticuerpos. El método directo de Jerner, que nos permite cuantificar IgMs. El método la técnica indirecta, que me permite cuantificar IgGs. Y el método modificado, que me permite identificar células formadoras de anticuerpo contra antígenos solubles o aptenos. En este caso, el ejemplo fue fármacos. ¿Quedó clara la diferencia entre los 3 métodos? Sí, profesora. Voy a poner el video de la práctica y ahorita revisamos con detalle cada uno de los pasos y los cuidados que hay que tener, ¿verdad?
Me dicen si se ve y se escucha el video, por favor. La práctica de hoy. ¿Se ve y se escucha el video? Sí, profesora. Sí, todo bien. Ok, gracias. Es determinación de células formadoras de anticuerpo. Durante la invasión de algún microorganismo o antígenos que ingresan dentro del cuerpo humano, los linfocitos B lo reconocen, lo procesan y lo presentan a linfocitos T. Estos linfocitos B se activan y se diferencian en células plasmáticas que producen anticuerpos específicos en contra de estos antígenos. Las células plasmáticas se diferencian a partir de linfocitos B. Son linfocitos grandes con un núcleo no tan bien definido como cuando eran linfocitos B, que tienen un extenso aparato de Golgi y un abundante retículo endoplásmico rugoso, lo cual indica la gran secreción de proteínas, que en este caso van a ser inmunoglobulinas, en donde se encuentran los anticuerpos. La respuesta inmune primaria se produce después de la primera exposición que se tiene a un antígeno. Las células B se activan y se diferencian, produciendo primeramente anticuerpos de clase IgM en un lapso de 3 a 5 días, y posteriormente va a haber producción de anticuerpos de clase IgG. Los anticuerpos son proteínas que se producen por la estimulación antigénica del sistema inmunológico y que tienen la propiedad de reconocer específicamente más antígenos. Los anticuerpos pueden ser de 5 clases: IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. En este caso, para nuestra práctica, nos vamos a enfocar en los anticuerpos de clase IgM. Las funciones de los anticuerpos son la neutralización de virus, toxinas, bacterias y cualquier antígeno que ingrese al organismo. Van a opsonizar para favorecer la fagocitosis. Nos van a proporcionar la activación del complemento por vía clásica y van a ayudar a que haya una regulación de la respuesta inmunológica. La activación del complemento por vía clásica va a ocurrir cuando los anticuerpos, ya sean de clase IgM o IgG, reconocen a un antígeno en la superficie de estos microorganismos invasores. Este reconocimiento va a desencadenar un mecanismo inmunológico que va a servir para destruir estos microorganismos, en donde se va a unir diferentes proteínas del complemento que van a llevar a la formación del complejo de ataque a la membrana, la cual es la formación de poros en la membrana de los microorganismos. De esta forma se lisan. La determinación de células formadoras de anticuerpo es un método que fue descrito por Jerne en 1963. Es adecuado para cuantificar el número de células formadoras de anticuerpos productoras, ya sea de anticuerpos de clase IgM, el cual es el método directo, o anticuerpos de clases IgG, que es el método indirecto. Este método de Jerne fue mejorado por Cunningham, logrando una mayor sensibilidad. En el método de Jerne, las células formadoras de anticuerpos pueden determinarse funcionalmente in vitro, mediante la propiedad que tienen los anticuerpos producidos de fijar complemento, después de haberse unido a su antígeno. Se realiza mezclando células linfoides provenientes de un animal inmunizado. En este caso va a ser un ratón que va a ser inmunizado con glóbulos rojos de carnero, y los anticuerpos producidos se unen a estos glóbulos rojos de carnero en presencia de complemento, los cuales van a ser lisados, formando placas líticas en cuyo centro se va a encontrar las células plasmáticas que producen estos anticuerpos contra los glóbulos rojos de carnero.
El objetivo de esta práctica es poner de manifiesto en un cultivo in vitro la existencia de las células plasmáticas que producen anticuerpos en un ratón que fue previamente inmunizado con glóbulos rojos de carnero. La metodología consiste en la inoculación de glóbulos rojos de carnero vía intraperitoneal en ratones. Posteriormente a la inmunización, después de 3 a 5 días, que es el tiempo máximo en el cual se encuentra un título suficiente de anticuerpos IgM, se sacrifican estos ratones. Se les va a extraer el vaso, se van a cortar en 3 partes este vaso, se van a humedecer con solución de Hans y se van a macerar hasta completar un volumen con 5 mililitros de solución de Hans, la cual se va a transferir a un tubo de ensayo. Dependiendo de si el tamaño de los vasos será grande o no tanto, se van a hacer diluciones que pueden ser 1 en 10 o 1 en 5. Una vez teniendo esta suspensión celular y una vez que ya se haya diluido, se van a introducir tubos de ensayo vacíos en baño María que estén a una temperatura de 43 grados centígrados y a esos tubos de ensayo se les van a agregar 2 mililitros de agarosa fundida al 0.8%. Una vez teniendo estos tubos de ensayo dentro de los baños María, se les van a agregar 0.15 mililitros de suspensión de glóbulos rojos al 20% y se les van a agregar 0.1 mililitros de la suspensión celular que obtuvimos del vaso. Esto se va a mezclar suavemente en un vórtex y se van a verter rápidamente este contenido en una caja Petri que previamente fue calentada a una temperatura que se soporte en el dorso de la mano. Se va a distribuir esta mezcla homogéneamente en la caja Petri y se va a dejar reposar hasta que se solidifique esta garosa con los glóbulos rojos y con las células que incorporamos. Estas cajas Petri se van a incubar a 37 grados centígrados durante 45 minutos. Durante este tiempo va a haber la secreción de anticuerpos que van a reconocer a los antígenos que son los glóbulos rojos de carnero. Una vez que pase este tiempo, se van a adicionar a todas las cajas Petri 1.5 mililitros de suero fresco de cobayo, el cual debe de estar diluido 1 en 10. Este suero de cobayo va a ser la fuente de nuestro complemento. Una vez que lo hayamos agregado, se va a dejar incubar estas cajas Petri a 37 grados centígrados durante 30 minutos. Y terminada la incubación, se van a observar la formación de placas líticas que aparezcan en nuestras cajas Petri, donde agregamos todas nuestras células y nuestros glóbulos rojos y el complemento que agregamos posteriormente. Estas placas van a tener la formación de placas hemolíticas, las cuales se van a poder observar en contraluz, donde se van a observar como puntos transparentes. Estas placas líticas se van a contar en cada una de las cajas Petri que hayamos trabajado. Si nosotros observamos estas placas hemolíticas en un microscopio a un objetivo de 40 aumentos, vamos a observar que en la parte central de estas placas hemolíticas se van a observar las células formadoras de anticuerpos y alrededor va a haber un área de hemólisis, donde lo que ocurre aquí fue que esa célula formadora de anticuerpos los secretaron, reconocieron a los glóbulos rojos que tenían alrededor de estas y al agregar nuestro suero de cobayo hubo activación de la vía clásica y entonces se lisaron. Por eso es que podemos observar esa área de hemólisis. Una vez realizada esa cuenta, nosotros vamos a contar cuántas células teníamos
en nuestra suspensión celular que obtuvimos de células del vaso del ratón. Para esto, nosotros vamos a diluir nuestra suspensión celular en cristal violeta. Este cristal violeta se prepara con ácido acético, el cual nos permite lisar los eritrocitos que pudiera haber en nuestra suspensión celular y permite que el cristal violeta sea introducido dentro de nuestros leucocitos, y una vez que haya ocurrido esto, vamos a cargar en nuestra cámara de Neubauer esta suspensión para que nosotros podamos cuantificar cuál es el número de células que tenemos. Nosotros vamos a contar nuestras células en una cámara de Neubauer y vamos a hacer la cuantificación en un microscopio óptico a 40 aumentos, contando las células que se hayan teñido de un color morado. Para esto vamos a contar los cuadrantes que se encuentran en nuestra cámara de Neubauer marcados con la letra L. En estos vamos a tener en cada uno de estos cuadrantes 16 cuadritos. Vamos a contar el número de células que se encuentran en cada una de estos cuadrantes. Al hacer los cálculos, saber los resultados, nosotros vamos a utilizar una fórmula en donde, de acuerdo al número de células que nosotros hayamos contado, se van a multiplicar por 10 para obtener el número de células por milímetro, por 1000 para obtener el número de células por milímetro cúbico, y por la dilución que sea del colorante o de la suspensión celular en donde nosotros hayamos trabajado. Esto nos va a dar al final el número de células por mililitro. Teniendo un ejemplo en la parte de abajo, si nosotros cuantificamos 340 células en los 4 cuadrantes L de nuestra cámara de Neubauer, esto se tiene que dividir por ese número de cuadrantes. Lo vamos a multiplicar por 10, por 1000 y por 20, y esto nos va a dar 1.7 por 10 a la 7 células por mililitro. Para nosotros saber cuál era el número total de células que teníamos en el vaso, lo vamos a multiplicar por 5, porque originalmente nosotros maceramos nuestro vaso en 5 mililitros de solución de Hans, lo cual nos da 8.5 por 10 a la 7 células totales en el vaso. Como en nuestra suspensión celular nosotros teníamos 1.7 por 10 a la 7 células por mililitro, y nosotros agregamos solo 0.1 mililitro a nuestras cajas Petri, entonces nosotros tenemos que hacer una regla de 3, lo cual nos dice que en 0.1 mililitros nosotros tenemos 1.7 por 10 a la 6 células en 0.1 mililitros. Si en esa caja Petri nosotras contamos 220 células formadoras de anticuerpos, es decir, 220 placas líticas, nosotros tenemos que hacer el siguiente cálculo. Si en 1.7 por 10 a la 6 células totales de nuestra suspensión celular, nosotros contamos 220 células formadoras de anticuerpos, en 1 millón de células, nosotros tendríamos 1.24 células formadoras de anticuerpos. Sin embargo, en nuestro vaso total, debemos de multiplicar ese número por 5, porque nosotros en 5 mililitros diluimos ese vaso. Entonces, esto nos daría un total de 647 células formadoras de anticuerpo por millón de células de vaso. Muchas gracias por su atención. Bueno, en esta práctica entonces nosotros, como dijo la doctora, vamos a cuantificar por el método directo de Jerner las células formadoras de anticuerpo de clase IgM. Entonces, para esto partimos de una suspensión de vaso. Esta suspensión de vaso, como les comentó la doctora,
es para hacer un cultivo in vitro. Se homogeniza con una solución que se llama solución de Hans. Esta solución de Hans es una solución salina balanceada de pH 7.2 que decíamos hace ratito nos provee de glucosa para mantener a las células viables. Es una fuente de carbono que les da nutrientes, pero también le va a proporcionar iones como sodio, calcio y magnesio, que son iones esenciales para las funciones biológicas. El calcio y magnesio también son necesarios para que faciliten la activación del complemento. Entonces, como comentábamos, se sacrificó el ratón, se hace en una cámara de CO2 o con una cámara de cloroformo, ya que el ratoncito esté muerto. Previamente fue inmunizado con los glóbulos rojos de carnero de 3 a 5 días para asegurarnos de que en ese tiempo se produjeron los anticuerpos. Sabemos que en una respuesta primaria, a los 3-5 días ya hay suficiente cantidad de IgMs. Se hace la suspensión. A partir de esta suspensión celular, que se recolecta todo el volumen con los 5 mililitros de la solución de Hans en un tubo de ensayo, se deja reposar para que se sedimenten células pesadas y entonces obtengamos a partir de la suspensión celular, se toman 100 microlitros. Se puede usar concentrada la suspensión celular o diluida previamente con la misma solución de Hans 1.5. Esto va a depender del tiempo de inmunización. Si tiene 3 días, se utiliza concentrada. Si tiene 5 días, 1:5. Previamente decíamos que teníamos una garosa fundida que nos va a permitir formar un soporte sólido en una cajita para poder visualizar estas placas líticas. Aquí en este tubo de ensayo se mezcla la garosa fundida, la suspensión de células del vaso y en este caso el antígeno, que fueron los glóbulos rojos de carnero. Una vez hecha la mezcla, se vacía directamente a la caja Petri, previamente calentada en el mechero. En su manual dice que la tienen que tocar con el dorso de su mano, como las mamás cuando verifican que la leche del biberón del bebé no le queme. No sé si han visto que agitan la mamila y tocan unas gotitas en el dorso de la mano. Así nosotros pasamos la caja Petri por el mechero con movimientos oscilatorios y una vez calentándola, rápidamente metemos y sacamos la caja y vamos tocando con el dorso de la mano para checar que la temperatura sea una temperatura agradable y que no esté fría, porque si vaciamos el tubo con agarosa directamente a la caja fría, se puede gelificar muy rápidamente y no quedar una capa homogénea. Entonces, el previo calentamiento de la caja Petri de mechero es para evitar que se gelifique. Esto sería un punto crítico importante. También la temperatura en la que esté nuestra garosa, les decía que sea previamente en un baño María. Las profesoras responsables de la práctica, cuando se hace presencial, nos piden a los que vayamos a hacer la práctica que tengamos nuestro baño María a esta temperatura. Una vez que ya lo tenemos, nos dan un matraz con la garosa y nosotros previamente ya teníamos nuestros tubos de ensayo y ahí repartimos 2 mililitros por cada tubo. Como es un ensayo que se hace por triplicado, cada equipo siembra 3 cajitas. Entonces, en 3 tubos de ensayo se mezcla la suspensión celular de vaso, ya sea concentrada o diluida, dependiendo de los días de inmunización del ratoncito, con los glóbulos rojos de carnero. Se vacía directamente en la caja precalentada con movimientos oscilatorios, se homogeniza para que quede una capa homogénea y se deja incubar durante 45 minutos a 37 grados.
En este tiempo esperamos que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo. Como aquí en las células del vaso de este animal inmunizado, decíamos que el vaso es un órgano linfoide secundario. Ahí ocurrió el reconocimiento de antígeno en todos los órganos linfoides, pero usamos vaso porque es un órgano linfoide grande, además de fácil manejo, y además de que administramos un antígeno particulado, en este caso los glóbulos rojos, por vía intraperitoneal. Hacer un antígeno particulado entra por vía sanguínea y el órgano de filtración directo, el órgano linfoide secundario, donde se lleva a cabo el reconocimiento de este antígeno particulado que entró por vía sanguínea, fue vaso, que tiene circulación sanguínea. En el vaso se lleva a cabo el reconocimiento de antígeno y la presentación y diferenciación del linfocito B a célula plasmática, de tal forma que esta suspensión de células de vaso va a ser rica en células plasmáticas y en otras células. Al dejarlo incubar aquí, las células plasmáticas van a estar secretando anticuerpos a su alrededor y los eritrocitos que se encuentren en el medio serán sensibilizados o reconocidos por el anticuerpo, en este caso IgM. Entonces, en esta primera incubación ocurrió esto que está aquí, se formó el complejo antígeno-anticuerpo. La IgM, secretada por las células formadoras de anticuerpo del vaso, van a reconocer a los eritrocitos que estén en el medio, que nosotros le adicionamos aquí al tubito. Dejamos, antes de meter incubar, pues se deja gelificar. Ya gelificada se mete a la incubadora. Pasados los 45 minutos se les adiciona el suero fresco de cobayo, que decíamos que es una fuente rica de complemento, previamente diluido en la solución de Hans. Decíamos que la solución de Hans tiene iones calcio y magnesio que son importantes para que el complemento se fije y se active. Una vez adicionado el suero fresco de cobayo, se deja incubar a 37 grados 30 minutos para que ocurra esto, que el complemento llegue, se active la vía clásica y se forme el complejo de ataque a la membrana. Acuérdense, se activa por la vía clásica. Una vez que se lleva a cabo la activación por la vía clásica de complemento, se forma el complejo de ataque a la membrana, que dará como resultado la lisis. Y eso nos permite visualizar las placas líticas. Antes de contar estos halos transparentes que se formaron en las 3 cajas, porque hicimos este ensayo por triplicado, ¿sí me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todavía no. Los transparentes hay en cada caja y se saca un promedio. Como esta práctica se reporta el resultado en células formadoras de anticuerpo por cada millón de células de vaso, nosotros entonces tenemos que cuantificar, aparte de cuantificar los halos transparentes, tenemos que saber cuántas células de vaso le pusimos en estos 100 microlitros en el tubito. Para eso se hace una cuenta con cristal violeta. El cristal violeta tiene un colorante que es cristal violeta y ácido acético, está preparado en ácido acético. El ácido acético lo que hace es romper eritrocitos, de tal forma que solo se van a teñir los leucocitos, en este caso las células leucocitarias, que son las que nos interesa cuantificar. ¿Algunos de ustedes vienen del área del laboratorio clínico? ¿Ya han usado cámara de Neubauer? ¿Sí o no? No. Bueno, en el apéndice del manual que les mandamos, donde vienen los resultados de
de los problemas de diluciones y los reactivos, viene ahí, después con calma lo revisan, cómo se usa esta cámara. Les presento la cámara de Neubauer. Se utiliza ahora para contar leucocitos y eritrocitos. Antes les llamaban cámara para cuenta de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Esta cámara está formada por estas cuadrículas, que si nosotros los vemos en el microscopio se ve así. Entonces lo que se hace es a partir de las células del vaso se hace una dilución 1:20 con el colorante cristal violeta, o comercialmente se llama líquido de Turk. Les decía que este líquido de Turk tiene cristal violeta y ácido acético. El ácido acético rompe eritrocitos de tal forma que solo las células leucocitarias se van a observar en el microscopio. Nosotros contamos, está dividido hagan de cuenta que hay dos camaritas. En la primera camarita se ven las cuadrículas que se observan aquí. Nosotros, para contar leucocitos, contamos en los 4 cuadrantes grandes, los que están denominadas con la letra L. Estos están divididos a su vez en 16 cuadritos cada uno, y se observan así. Las células que refringen, estas que observan aquí, son los leucocitos, es lo que vamos a contar. Nosotros colocamos una gotita, aproximadamente 10 microlitros en los extremos. Esta cámara de Neubauer tiene un cubreobjeto de un grosor especial. No es como el cubreobjeto que ustedes conocen, es un poquito más grueso, se llama cubre-hematocitómetro y nos permite dar una resolución adecuada en el microscopio para poder cuantificar la célula. Es una cuenta en fresco, se colocan los 10 microlitros en las esquinas y por capilaridad difunde la solución cubriendo toda la camarita. Se hace por duplicado, entonces aquí le ponen los 10 microlitros y de este lado los otros 10. Difunde hasta que quede perfectamente cubierto. Algo importante es que no se debe salir a los canales, solo debe estar cubierto aquí para que el volumen sea homogéneo y debe estar cargada de los dos lados. Y entonces lo que hacemos es contar en zigzag. Aquí, por ejemplo, empiezo y cuento así el número de células, regreso así. ¿Sí me van siguiendo? Y entonces contamos cada uno de estos puntitos que hay en los 16 cuadrantes. Por ejemplo, aquí me dan 20, aquí 15, 20, 15, y entonces sacamos un promedio de los 4. Para contar el número de células que hay en el vaso se hace una formulita. A partir de lo que ustedes cuentan en el microscopio a 40 por, este número de células se multiplica por 10, que el 10 viene del volumen de la cámara. Cada uno de estos cuadrantes tiene un área de 1 milímetro por 0.1. Entonces, para calcular el volumen es 1 por 0.1 por 1 y nos da 10, un factor de 10. Entonces, se multiplica el número de células contadas, el promedio, por ejemplo, 20, 40. Supongamos que nos dio, aquí en el ejemplo les puse 120. 120 células contadas en promedio se multiplican por este factor de 10 que tiene que ver con el volumen de la cámara por 1000, que para obtenerlo en mililitro, y por la dilución del colorante. Como nosotros diluimos 1:20 con el cristal violeta, se multiplica por el factor de 20. Entonces, esto nos da, multiplicamos 10 por 1000 por 20, 24 millones de células por cada mililitro. Pero lo que ustedes sembraron aquí fueron 100 microlitros de células de vaso. Entonces queremos saber cuántas células sembramos en cada caja. Y como pusimos una alícuota de 100, simplemente se hace, una vez obtenido el valor de número de células totales, se hace una regla de 3. Los 24 millones de células están en 1 mililitro. En 0.1, que es lo que se sembró en cada cajita, habrá
2.4 millones, la décima parte. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Dudas? Hola, ¿siguen? Aquí estamos, profesora. ¿Todo bien? ¿No hay dudas hasta aquí? Creo que no, profesor. Sí. Entonces, fíjense, ya una vez que obtenemos cuántas células sembramos en cada cajita, tenemos que contar los halos transparentes que hay en las 3 cajas y se saca un promedio. Entonces, fíjense, para hacer el reporte por cada millón de células, del número de células formadoras que nosotros contamos, de las 3 cajas sacamos un promedio. Este promedio, supongamos aquí en el ejemplo, nos da 40 placas líticas. Estas 40 placas líticas del promedio de las 3 cajas están contenidas en los 2.4 millones de células que sembramos. Y decíamos que esta práctica se reporta el número de células formadoras por cada millón. Entonces simplemente hacemos una regla de 3. Si sembramos 2.4 millones y en estos 2.4 millones nos dieron 40 placas líticas, ¿cuántas placas líticas habrá en un millón? Pues simplemente se hace una regla de 3 y ya al hacer la regla de 3 obtenemos que hay 16.6 células formadoras de anticuerpo en un millón de las células de base. Lo redondeamos porque no se puede reportar en décimas y quedaría 17 células formadoras de anticuerpo en cada millón de células de base. En este caso, pues son valores bajitos. En la realidad, cuando hacemos el ejercicio en el laboratorio, les dan valores más altos. ¿Dudas hasta aquí de los cálculos? Tomen una foto para que ustedes, ahorita le voy a dar una serie de resultados para que ustedes hagan los cálculos y los integren a su diagrama de flujo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Creo que no. No, profe. Ok, fíjense, suponiendo que los .1 que sembraron fueron de las células concentradas, pero si fueron de células diluidas, aquí les dije que dependiendo del tiempo de inmunización, la célula de vaso se puede usar concentrada, pero si no se puede usar diluida. Si hubiéramos diluido, simplemente este resultado, de .1, se multiplica por 5, porque estos .1 estaban diluidos 1 a 5. ¿Quedó claro esto? Y entonces, por favor, de esta tabla borren la tercera columna. Ay, perdón. Yo no me llamo. Espera que ustedes van a hacer los cálculos con estos resultados. ¿Ok? Aquí no nos reportaron. Bueno, son... estos son resultados de equipos de otras prácticas de hace como 2 años o 3. Y ellos, por ejemplo, contaron 1.3, o sea, 13 millones de células de vaso por mililitro. Y obtuvieron 15 placas líticas en los 0.1 mililitro. Entonces necesitamos que por favor calculen las células formadoras de anticuerpo por cada millón de vaso partiendo de estos resultados. Por favor hagan el ejercicio y lo integran a los resultados del diagrama de flujo. Sáquenle una foto por favor para que hagan los ejercicios.
De todos modos, en el seminario vamos a revisar y a discutir por qué obtuvieron resultados tan diferentes. Miren, 15 y 1575, o sea, 9 células formadoras de anticuerpos. Estas son esto es el promedio de las 3 cajas Petri de sus compañeros. Aquí le voy a poner para que no se confundan. Promedio de 3 cajas. Estas son las placas líticas que obtuvieron del promedio de las 3 cajas. Ajá. ¿Dudas, compañeros? Y vamos a discutir en el seminario por qué las diferencias. ¿Quedó claro lo que van a hacer? Ya les están dando Sí, maestro. aquí ya les están dando las cuentas de las células de la cámara de Neubauer. O sea, ustedes ya no tienen que... Este dato es lo que se obtuvo de la cámara de Neubauer. Ya no tienen que sacar este dato. Ya nada más tienen que hacer las reglas de 3 para saber cuántas células formadoras hay en cada millón, partiendo de este resultado y de estos valores. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesora. En el equipo 7 no hubo ninguna célula formadora. También vamos a discutir qué pasó ahí, por qué no tuvieron resultados, qué pudo haber ocurrido. Ah, ok, gracias. ¿Dudas? Ya estamos... No, profesora. Ok, entonces fíjense, en este método de Jerne, él utilizó la propiedad que tienen los anticuerpos de unirse a su antígeno específicamente y la propiedad del complemento, utilizó el anticuerpo como un reactivo para visualizar esta reacción antígeno-anticuerpo. Pues si no tienen dudas, maestra Amalia, no sé, algo que comentar. Pues no, nada más que, pues que sí procuren hacer los ejercicios y que les quede bien claro la técnica de Jerne, la directa o la modificada, ¿no? Sí. Y qué tipo de respuesta inmune se mide, si primaria o secundaria, y qué tipo de anticuerpos. ¿Ya se fueron? Sí, ¿siguen aquí, jóvenes? Ah, no, es que vi algo, nuevos objetos detrás de otros. Ah, ya. Es que les quiero hacer un dibujito porque les dejé en el diagrama de tarea que por Sí. favor, además de los cálculos de los resultados, nos hagan esquemitas del método directo. Entonces, a esos esquemas a los que me refiero es, por ejemplo, si yo estoy mezclando glóbulos rojos de carnero, estoy haciendo una suspensión de células de glóbulos rojos de carnero en mi caja Petri. Y entonces a esa suspensión le adiciono las células del vaso. Entonces recuerden, las células del vaso van a tener a la célula plasmática y esta célula plasmática, como les pasé el videito temprano, tiene un retículo endoplasmático muy amplio que está produciendo a su alrededor anticuerpos. ¿Qué clase de anticuerpos recuerdan? ¿Qué clase de anticuerpos está produciendo ese ratoncito? ¿Mande? M. IgM, exactamente. ¿Y se acuerdan que la estructura del IgM es pentamérica? Bueno, más o menos así. Exacto, Stephanie. Es una IgM que tiene... Ay, perdón, pero los dibujitos me salen un poco chocos. Bueno, esta es la IgM. Y entonces cuando nosotros le adicionamos los glóbulos rojos de carnero, alrededor de esta célula plasmática se van a unir estos eritrocitos.
¿Quedó claro? Entonces, en la primera incubación del método directo pasa esto, los eritrocitos se sensibilizan o son reconocidos por los anticuerpos específicos, llevándose a cabo la reacción antígeno-anticuerpo. Después, cuando nosotros adicionamos complemento, el C1Q, que es como un ramillete de tulipanes invertido. Ay, perdón. Entonces se va a unir aquí el C1Q. Supongamos que este C1Q y tiene dos moléculas R y S que son las que funcionan como enzima. Y estas ya van a romper, están estabilizando aquí. Y estas son las que rompen a C2 y a C4. Se queda C2A y C4B. Y esto actúa como enzima para romper a C3 y C3. Se queda C3B, C3A chiquito se va. Y esto rompe a C5. Luego sigue C6, C7, C8, C9. Y esto forma el MAC. Si yo pudiera ver en el microscopio a los eritrocitos, aquí supongamos que este es un eritrocito, a su alrededor de ese eritrocito se va a formar un halo transparente rompiéndolo, formando bueno, lo voy a dibujar en negro aquí, supongamos, estos eritrocitos se van a alisar. Ese es se hace un poro en la membrana del eritrocito y todo alrededor, obviamente hay muchas IgMs alrededor de esta célula plasmática. Todo esto es alrededor de la membrana y provoca la lisis del eritrocito, por eso se ve. Este sería el método directo. Entonces, en el método indirecto ustedes tendrán que dibujar la IgG, cómo se une la otra IgG. Decíamos que hay una IgG que reconoce. Entonces, la otra IgG que está hecha en el conejo se va a unir a esta. Y ya, como se necesitan dos FCs, aquí ya se vendría el complemento para que se una C1Q y se active. Y así sucesivamente. Espero no haberlos confundido más. ¿Jóvenes? ¿Siguen ahí? No, y me gustó el dibujito de la célula plasmática. Gracias. Muy bien, chicos. Pues entonces, se queda de tarea esto. Aprovechen este tiempo para que no se les olvide para hacer sus esquemas y los ejercicios de los cálculos. Si tienen alguna duda, lo veremos el próximo jueves en el seminario. Necesitamos que para el seminario, además de las personas que van a presentar, por favor, los demás también revisen, estudien la introducción de los manuales, recuerden con sus diagramas de flujo la metodología, los cálculos en donde haya cálculos, etc., para que podamos agilizar la revisión de las prácticas. El seminario es un ejercicio de revisión de dudas, para aclarar dudas, no solo y se evalúa. Sí, gracias. Las personas que van a presentar el seminario van a ser evaluadas tanto por ustedes como por nosotros los profesores, pero además necesitamos que ustedes participen y pregunten. Es su oportunidad de aclarar dudas en caso de existir para que el día del examen estén preparados. Es una revisión que les ayuda a preparar su examen. ¿Quedó claro? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesor.
También queríamos comentarle, como se dio de baja a una de sus compañeras, queremos comentarles que está libre un seminario. La práctica, no tenemos quien presente inmunoelectrotransferencia. Entonces queremos preguntarles o dejarlo a que lo mediten. Si quieren alguno de ustedes presentar la práctica, el seminario de Westerblot, que sería en el segundo bloque, o la rifamos al azar. Ustedes díganme cómo le hacemos. Compañeros, ¿siguen ahí? Están Sí, meditando. aquí estamos. Están meditando. Si quieres, y al azar, como quieran. Los Bueno, demás. si quieren, el próximo jueves nos recuerdan, o para que lo mediten, si alguien lo quiere dar, o pues ya hacemos la rifa. ¿Qué les parece? O de una vez hoy, díganme. Sí, está bien. El siguiente, si quieren. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, De acuerdo. Perfecto, entonces medítenlo y nos vemos el próximo jueves. Por favor, estudien, preparen sus seminarios. A los que les toca el seminario, por favor, revisen muy bien los temas. Si nos los pueden enviar con anticipación, se los vamos a agradecer para que así podamos darles retroalimentación a sus presentaciones. Y los demás, por favor, repasen, estudien muy bien y